Bueno, dentro del objetivo en sí de esta norma, básicamente es establecer bases de presentación de los estados financieros. Es por ello que la NIC 1 busca dar los lineamientos de la presentación de un estado financiero, ¿de acuerdo? Eh, Más que de pronto otras normas o otro conjunto de normas que buscan establecer el tratamiento contable, ¿sí? O el reconocimiento inicial, la medición posterior, como puede darse el caso de NIC 2, NIC 16, NIC 40, NIC 38. En el caso de la NIC 1, está basada sobre la presentación de los estados financieros, ¿no? Entonces, de pronto, cuando quisiéramos hacer un análisis o aplicar indicadores o hacer una adecuada interpretación de dichos indicadores, en primera instancia es importante ver si dichos estados financieros están preparados, bueno, o al menos a nivel de presentación, ¿sí? Están, digamos, presentados, valga la redundancia, de manera adecuada, ¿correcto? Bueno, el alcance de la norma en conjunto tiene limitaciones porque precisamente la NIC 1 se centra básicamente en la presentación de dicho estado financiero, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de NIC 1, también hablamos de presentación de estados financieros, pero cuando hablamos de NIC 34, también hablamos de estados financieros intermedios, ¿ok? eh, para aquellas empresas que de pronto tienen no solo política, sino también obligaciones, como por ejemplo aquellas empresas que cotizan en bolsa presentan estados financieros intermedios, estados financieros trimestrales, ¿de acuerdo? Van reportando, digamos, a bolsa cada trimestre y dicha información tiene que presentarse también de manera comparativa, ¿no? A grandes rasgos podríamos decir, si tenemos un estado financiero intermedio, no es tan exigente, digamos, o es un poquito más genérico en contraste con la NIC 1. Pero las situaciones o los esquemas de presentación son casi iguales, ¿no? Algunos conceptos que siempre debemos conocer porque es importante cuando hablamos el lenguaje contable, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de estados financieros o los estados financieros con propósito general, básicamente la norma nos indica que son aquellos que pretenden cubrir necesidades de usuarios eh, de que no están de pronto en condiciones de exigir informes a medida, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a los usuarios de la información financiera como por ejemplo proveedores, como por ejemplo bancos, como por ejemplo de clientes, administración tributaria incluso, que nos puede solicitar información financiera y que para ello es importante utilizar los estados financieros con propósito de información general. A diferencia de la gerencia, porque la gerencia me puede solicitar, aparte de los estados financieros más las notas que son de propósito general, de información general, ¿me podría solicitar algún tipo de reporte específico? Sí, un reporte especializado, sectorizado por tipo, por segmento, de repente, por rubros tal vez. Puede hacerlo, sí, porque está en las condiciones de hacerlo. Sin embargo, los usuarios digamos, o la información o los estados financieros con propósito de información general ya están preestablecidos con la intención de que el resto de usuarios de la información financiera, ¿sí? Que no tiene la facultad de exigir información mucho más específica o detallada o a la medida, deba entender y deba comprender dicha información, ¿correcto? Entonces es por eso que siempre cuando hablamos de estado financiero estamos hablando de pronto de ya un formato preestablecido, como el caso de el estado de situación financiera, como el caso de el estado de resultado integral, como el caso de estado de cambios en el patrimonio neto y el caso de el estado de flujos de efectivo, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, eh, dicha información financiera o bueno, estados financieros con propósito de información general son presentados, también es importante hacer una correcta y adecuada interpretación de los mismos, ¿no? Cuando hablamos del término impracticable, se refiere a que la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Hablamos de impracticabilidad cuando se ha intentado realizar o reexpresar o de pronto identificar a una operación contractual de ejercicios anteriores, posiblemente, pero que de pronto no se cuenta con la suficiente información o con la información mínima necesaria como para poder
reestructurar dicha información. Entonces podemos decir es impracticable poder rehacer o de pronto no es aplicable, más que no aplicable diríamos que ya no es posible poder reestructurar o rehacer porque no tenemos los medios a pesar de agotar todos los esfuerzos razonables, ¿no? Tomemos en cuenta de que parte de la contabilidad, bueno, en realidad la contabilidad parte de una base de estimaciones, ¿sí? La contabilidad general, o sea, presenta la razonabilidad de los estados financieros, más no la exactitud de dicha información financiera, por un lado. Por otro lado, dicha estimación, para hacer una estimación necesitamos fuentes, ¿correcto? Y sobre esa base de información, sobre esa base, digamos, sobre esa fuente de información, poder realizar dicha estimación. Entonces, si de pronto decimos necesito hacer una estimación, pero no cuento con la fuente, no cuento con la base, no porque no lo tenga por desorden, que eso es otra cosa, sino porque no es accesible de repente o es impracticable aplicar un modelo o un método, puesto de que en el mercado de repente no existe información de repente, digamos, fiable, porque no existe información de pronto a la mano, ¿sí? A la mano de poder, para poder contrastar o para poder establecer algún método que me pueda establecer la norma, ¿no? No es lo usual, obviamente, pero puede darse escenarios en los cuales la aplicación de un requisito puede ser impracticable, ¿sí? Replicando nuevamente a lo que siempre menciono, ¿no? Cuando hablamos de normas internacionales de información financiera, estamos hablando de todo un conjunto de normas. Las NIF propiamente dichas, ¿sí? Las NIC, las normas internacionales de contabilidad, que si bien es cierto, algunas permanecen, otras han sido ya sustituidas, ¿sí? Sustituida por una NIF, lo último que tenemos, bueno, más que lo último, eh, que hemos podido realizar o que hemos podido visualizar la norma de arrendamientos, ¿no? La que anteriormente estaba bajo el enfoque de NIC 17, Norma Internacional de Contabilidad 17, y que hoy en día está dentro del alcance de la NIF 16, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente se ha actualizado dichas normas, ¿no? Y que esto es